Qué bendición, hermanos, esta mañana. Felicitamos a todos los padres una vez más. Gracias al Señor por ustedes que están aquí en la iglesia, en el templo, hermanos. Gracias por tomar el tiempo de venir. Felicitamos igualmente a los que no pueden estar esta mañana con nosotros. Pedimos al Señor que Dios los guarde, los bendiga. Ahí donde se encuentran, hermanos. Necesitamos siempre del Señor para poder lograr llegar a ser los padres que Dios espera de nosotros, hermanos. En esta mañana les voy a invitar a abrir sus Biblias al capítulo 12 de Hebreos, la carta a los Hebreos, por favor, capítulo número 12. Y vamos a leer los versículos 9 y 10. Hebreos 12, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hermanos, voy a leer en alta voz. Dice: por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne, y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban, como a ellos les parecía. Mas para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Esto es lo que dice la palabra del Señor, hermanos. En un momentito más leeremos otro versículo, pero vamos a orar primeramente, hermanos, antes de ir al otro texto. Padre Dios, damos gracias en este momento una vez más por el privilegio de poder estar en tu casa este día. Gracias por la oportunidad de reunirnos los hermanos y estar, Señor, celebrando tu día, el día del Señor. Pero a la misma vez damos gracias por la oportunidad de que en este día nosotros podamos celebrar el Día del Padre en la iglesia. Qué mejor lugar de celebración que estar entre los hermanos con nuestras familias, Señor. Gracias por ello. Pedimos, Señor, tu bendición. Habla en nuestros corazones. Ruego por quienes a la distancia escuchen el mensaje y puedan, Señor, también ser bendecidos con tu santa palabra. Gracias una vez más. Continúa con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Qué bendición. El texto que acabamos de leer, los dos versículos, nos hablan de algo tan importante como el ser papás. Los padres que están construyendo la vida de sus hijos, están trabajando para que sus hijos lleguen a ser, como muchas veces lo he repetido aquí en la iglesia, hermanos, para que nuestros hijos lleguen a ser hombres y mujeres de bien. Eso es de lo que se trata. Un buen padre trabaja para que sus hijos lleguen a ser hombres y mujeres de bien. Los niños no nacen enseñados. Dios les dio unos padres para que los educaran, los corrigieran, los instruyeran, para que llegaran a ser las personas que Dios quiso que fuesen. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a tomar el tiempo para hablar sobre los padres ejemplares. Padres ejemplares, padres de ejemplo. Padres que son dignos de imitar su forma de ser. De eso vamos a hablar esta mañana. Sé que no es fácil, hermanos. No estamos queriendo con esto de decir que algunos padres no están cumpliendo con su deber como padres. Simplemente lo que estamos diciendo, queremos ver en esta mañana, es que hay una manera que nosotros podemos lograr hacer esos padres ejemplares. Dios nos dice en su palabra cómo podemos lograrlo. Y para eso es que tenemos que siempre usar la Biblia para poder saber qué dice el Señor. Quiero que leamos, por ejemplo, otro versículo. Está en el libro de Proverbios, allá en el Antiguo Testamento. Vaya ahí, por favor, al libro de Proverbios, capítulo número 3. Mire lo que dice ahí la santa palabra de Dios, comenzando con el versículo número 7 hasta el versículo número 12. Mire lo que dice acá el Señor: no seáis sabio en tu opinión. Este es el grave problema que cometen algunos hombres. Ellos piensan que saben cómo hacerlo. Por eso no van a la iglesia. Por eso no abren sus Biblias. Por eso no escuchan al predicador. Porque creen que saben cómo hacerlo. Y la Biblia dice: no seas sabio en tu opinión. Más bien teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos.
Honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Aquí vemos claramente, hermanos, la comparación que hace el escritor del libro de Proverbios con cómo debe de ser un padre, de qué manera debe de corregir a sus hijos un padre que ama a sus hijos. Debe de hacerlo tal como Dios lo hace. Dios no nos deja que hagamos lo que queramos. Cuando hacemos alguna cosa indebida que Dios sabe que no debíamos hacerlo, Dios nos va a corregir. Y nos corrige para que nosotros podamos enmendar la situación y podamos cambiar y ser mejores personas. Así los padres tienen que hacer lo mismo con sus hijos. No los pueden soltar a que hagan lo que quieran. Tampoco les pueden poner un freno hasta el fondo donde ellos no puedan hacer absolutamente nada, porque tanto malo es una cosa como la otra. Es tan malo dejarlos que hagan todo lo que quieran, como es tan malo también refrenarlos todo lo posible. Hay que enseñarles a los hijos, hay que darles la información, y cuando ellos cometan algún error, cuando ellos cometan alguna cosa, hay que ayudarlos a enmendar sus errores, para que ellos aprendan a que las cosas no son como ellos creen o como ellos piensan, sino son como Dios dice. Así que en esta mañana, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, vamos a hablar sobre este asunto tan importante como ser un ejemplo. Dios quiere que nosotros seamos un ejemplo, y la verdad, hermanos, yo creo que nuestros hijos anhelan tener un padre como ejemplo. Cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de ser salvos y conocer a Cristo, muchas personas no quieren nada con Dios porque han tenido malas experiencias con sus padres. Los padres no han sabido ser buenos padres, no han sabido amar a sus hijos. Algunos padres, hermanos, han abusado hasta de sus hijos. Entonces, cuando alguien viene y les habla del amor de Dios, del amor del Padre, ellos inmediatamente refrenan su corazón y no quieren nada con Dios, porque muchas veces hasta acusan a Dios de haber permitido que sus padres fueran como fueron. Entonces es importante, hermanos, que nosotros los padres cumplamos con nuestra obligación de ser ejemplo. Hay un refrán que dice que los hijos no aprenden de lo que los padres les dicen, sino aprenden de lo que los padres hacen. Nosotros debemos ser el ejemplo. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y lamentablemente muchas veces cometemos los graves errores de estar haciendo lo que no debemos hacer y luego queremos enmendar la vida de nuestros hijos. Y ahí es donde estamos sufriendo las consecuencias nosotros. Por eso es bien importante que nosotros comprendamos lo que la palabra del Señor dice. En primer lugar, hermanos, un padre ejemplar, los padres ejemplares tienen devoción a Dios. Un padre, para ser un ejemplo, tiene que ser un padre devoto a Dios. Tiene que tener una devoción con Dios. Ahora, ¿qué significa tener una devoción con Dios? Quiero que abra su Biblia al capítulo 58 del libro de Isaías, por favor. En el libro de Isaías, busque el capítulo 58. Hay unos versículos ahí que quisiera que viésemos en esta mañana. Capítulo 58, versículo 13 y 14. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Isaías 58, versículo 13. Mire lo que dice aquí. Una persona que tiene devoción por Dios lo expresa Isaías de esta manera. Dice: si retrajeres del sábado tu pie. Ahora quiero que entendamos que nosotros hoy no celebramos el sábado, sino el domingo. Vamos a decirlo en números. No celebramos el séptimo día, sino el primer día. Y lo hacemos en base a lo que la Biblia dice que hicieron los discípulos del Señor Jesucristo cuando Él resucitó. La Biblia dice que los que fueron salvos, los que fueron constituyendo la iglesia, determinaron reunirse y usar el día del Señor, que era el primer día de la semana, porque en ese día el Señor resucitó.
Entonces aquí en el Antiguo Testamento hacía referencia del sábado. El sábado como el día del Señor. Entonces dice aquí el versículo: si retrajeres del sábado tu pie. Es decir, que en ese día, que es el día del Señor, si tú dejas de andar para un lado y para otro, si dejas de ir al trabajo, dejas de ir a hacer las cosas que tú quieres hacer, dice, y de hacer tu voluntad en mi día, ese día santo, dice el Señor, si tú dejas, si en ese día, en lugar de ponerte las botas para irte al trabajo, te pones tu calzado para irte a la iglesia, es otra cosa. Dice, de hacer tu voluntad en mi día santo, y el sábado llamares delicias. ¡Qué bendición! Hoy es domingo, hermanos. Todos los padres ejemplares deberían estar aquí en la iglesia. Deberían estar aquí para deleitarse en el Señor. Ese es el día más importante. Hoy es el día del Señor. No vamos a la iglesia solo porque es el día del Padre. Este es el día del Señor. Vamos a la casa de Dios porque este es el día del Señor, hermanos. Por eso dice aquí Isaías, el versículo que estamos leyendo: y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Noten cada palabra del texto, porque este texto indica mucho. Ningún hombre, ningún padre que se jacte de ser ejemplo y no guarde el día del Señor y lo respeta y lo venera, puede esperar bendición de Dios. Necesita venerar este día, respetar el día del Señor. Dice, no haciendo, ¿cómo nosotros veneramos el día del Señor? No haciendo tus caminos. No hagas ningún trabajo en este día. Este es el día para estar con Dios. Y el día del Señor es desde el amanecer hasta el anochecer, más claro, mejor dicho, desde la primer segundo de la madrugada, después de medianoche, hasta la medianoche de este día, hermanos. Son 24 horas del día del Señor. Amén. El problema es que no podemos ser ejemplo cuando nosotros estamos corriendo a otra parte, cuando estamos haciendo otras cosas en lugar de estar en la casa de Dios. Muchos padres han perdido a sus hijos precisamente por eso. Porque los hijos están observando lo que hace papá. Estos hijos míos que Dios me dio, ninguno de ellos me ha visto el día del Señor fuera de la iglesia. Es la razón por qué están aquí. Porque ellos nunca han visto a su papá el día del Señor no estar en la iglesia. Gracias a Dios. Es importante que nosotros tomemos en cuenta el día del Señor para venerarlo. Este no es el día para yo irme a trabajar. Este no es el día para yo ir a hacer mis cosas. Este es el día para yo descansarlo en el Señor. ¿Y cómo descansamos en el Señor? ¿Qué dijo Cristo? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa es la manera de descansar, en la casa de Dios. Amén, hermanos. Dice, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad. No hagas lo que tú quieres en este día. Amén. Este día no es para hacer lo que un padre quiere. Este es el día para hacer lo que Dios quiere. Ni hablando tus propias palabras. Es porque yo creo así, es porque así digo yo. No, así no es. Entonces, el verso 14. Entonces, si tú retrajeres tu pie del sábado para hacer tu voluntad, dice, y llamares delicias el día santo de Jehová y glorioso, y lo venerares no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Dice el texto, hermanos, entonces te deleitarás ¿en quién, hermanos? En Jehová. Una vez que logres hacer todo aquello, una vez que logres hacer que tu día sábado, como dice el Señor aquí, o tu día domingo, el primero de la semana, cuando logres hacer que ese día es algo muy especial, hasta entonces te deleitarás en Dios. Deleítate en Jehová, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Cuánto les gusta ese texto, hermanos?
A muchos cristianos les encanta, les gusta lo que dice, pero les hace falta deleitarse en Dios. Deleitarse en Dios, hermanos, es cuando nosotros dejamos todas las demás cosas por Él. La gente que no se deleita en Dios, deja a Dios por cualquier otra cosa. Pero el que se deleita en Dios, deja cualquier cosa por Dios. Amén. Cuando entonces te deleitas en Jehová, dice el Señor, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere aquí la palabra de Dios? Yo te haré un ejemplo. Te voy a poner en un estandarte. Te voy a poner en un lugar donde todos te vean y todos te consideren como el ejemplo a seguir. ¿Han visto ustedes alguna estatua, algún monumento en las ciudades de alguien, algún general, algún presidente? Hacen una imagen y lo colocan en alto, donde todos lo vean. Dios dice, quiero que tú seas el ejemplo. Esa persona se le hizo esa imagen y se le colocó en la esquina de esa calle o en el centro de esa plaza porque se destacó en su vida. Hubo algo que hizo que esa persona fuese recordada. Dios quiere que los padres sean recordados por el buen ejemplo. Nunca dejaron a Dios. Siempre estuvieron en el camino del Señor buscando a Dios. Se olvidaron de las cosas materiales para dedicarse a Dios. ¿De qué le sirve al hombre? Dijo el Señor Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero trabajando y perder su alma, perder su familia? ¿De qué le sirve? De nada, hermanos. Es más valioso y más grandioso para nosotros, hermanos, el poder nosotros quedarnos en el Señor y recibir la bendición de Dios y quedarnos con la bendición de nuestra familia. Yo quiero que mis hijos me recuerden como un hombre que siempre estuvo en la iglesia, como un hombre que siempre buscó a Dios, un hombre que fue de ejemplo para ellos. Si ellos lo quieren seguir o no, va a ser cosa de ellos, pero que no quede en mí. Yo quiero dejarles un ejemplo a ellos. Así que la primera cosa que un hombre, un padre ejemplar hace, es un padre que tiene devoción por Dios. Segundo, hermanos, son los padres también. Los padres ejemplares son aquellos, hermanos, los que son hombres de oración. Hombres que oran a Dios. En el libro de Daniel hay un pasaje ahí muy interesante. Si usted va ahí al capítulo 6 de Daniel, comenzando con el versículo número 4, dice la escritura, entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasión contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Querían acusarlo, no lo querían porque era un hombre recto. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, sino la hallamos contra él en la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores grandes y capitanes, han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, sino de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no se pueda mudar, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se revoca. Firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa, y abiertas las ventanas de su recámara que estaban hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. Estas últimas palabras del versículo demuestran la clase de hombre que era este Daniel.
era un hombre de oración. Él sabía que había una ley que se había firmado por el rey, que nadie podía orar, que nadie podía hacer petición ninguna, sino al rey. Y sin embargo dice que él, aun cuando sabía de la ley, él se hincaba 3 veces al día y con las ventanas abiertas. Él no se escondió, él no tuvo miedo al decreto, él decidió seguir orando. Y la razón por qué él oró, hermanos, por qué continuó orando, es porque él lo solía hacer antes. Era un hombre de oración, no era un hombre de oraciones de ocasión, solo cuando lo necesitan. ¿Cuántas personas y cuántos hombres y mujeres existen en el mundo que oran solo cuando necesitan algo de Dios? Mientras que no necesitan a Dios, ni se acuerdan de Él. Pero cuando lo necesitan, ahora sí claman a Dios, ahora sí están pidiéndole a Dios. Hermanos, un hombre que quiere ser un ejemplo a seguir a sus hijos, hermanos, este debe ser un hombre de oración, debe estar entregado a la oración. Daniel fue un ejemplo, hermanos, un ejemplo a seguir. Nosotros debemos de orar todos los días, y hay mucho por qué orar, especialmente papá. Si usted tiene hijos, y no importa si son pequeños o grandes, debería estar orando diariamente por sus hijos. Porque tenemos una lucha no contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales que todos los días están tratando de arrebatarnos de las manos a nuestros hijos. Es la razón por qué tenemos tantas familias, tantos hogares con hijos echados a perder, hundidos en el pecado, hundidos en los vicios y las drogas. Todo a causa, hermanos, porque los padres no supieron orar. La oración tiene poder, hermanos. Los padres que oran por sus hijos hacen que el curso de la vida cambie. Si usted es un padre que dice, hermano, yo ya le dije, ya hablé con él, le di unos cintarazos y no hace caso, le voy a decir lo que puede hacer. Ore por sus hijos. Ellos necesitan de usted en oración. Si hay algo que los padres deben de estar haciendo, es todos los días orar por sus hijos. Lo vemos en la vida del hombre aquel de la antigüedad, Job. Dice que todos los días sacrificaba a Dios por sus hijos, hacía sacrificios por sus hijos. Es decir, que todos los días clamaba a Dios por sus hijos. Y él tenía una razón, y él decía, por si acaso habrán pecado. Yo no sé en qué andan mis hijos, no los veo a cada momento, pero por si acaso han hecho algo que no debían hacer, él oraba a Dios por ellos. Usted le pregunto, papá y mamá, ¿usted sabe en qué andan sus hijos? ¿Usted sabe dónde están sus hijos? ¿Sabe con quién se juntan sus hijos? ¿Sabe qué leen sus hijos? ¿Qué escuchan sus hijos? ¿En qué páginas del internet se meten sus hijos? Nosotros no somos Dios para estar detrás de nuestros hijos en cada paso que dan. Pero somos unos padres que tenemos un arma muy poderosa para poder ayudar a que nuestros hijos no se nos vayan a un precipicio. Y eso es el arma de la oración. Debemos de continuar orando, papá, debemos ser padres de ejemplo. Orar, como dice la Biblia de Daniel, un hombre que oraba como lo solía hacer antes, quiere decir que era un hombre de oración continuo, siempre orando, siempre rogando y siempre suplicando. Gracias a Dios, porque Dios escucha la oración, hermanos. Dios hace posible las cosas. Las cosas imposibles para nosotros, Dios las hace posibles. Así dijo el Señor, lo imposible para el hombre es posible para Dios. Algunos padres que tienen sus hijos que ya tienen tiempo, me refiero que tienen edad, que tienen años. Y ahora como cristianos los padres quieren que sus hijos vengan a los pies de Cristo. Y cuando ya son adultos es difícil, hermanos. Cuando los hijos son adultos es difícil para los padres traerlos a los pies de Cristo. Dios tiene que tratar con ellos de una manera muy especial. Pero los padres sí pueden hacer algo por sus hijos, por la salvación de sus hijos. Y es ser un gran ejemplo. Necesitan ser un buen ejemplo para sus hijos. Deben de mantenerse en el camino de Dios.
Como padres deben continuar en el camino de Dios. Si los padres son de los que tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo, ténganlo por seguro que sus hijos nunca, jamás se rendirán al Señor. Porque la peor hipocresía que los hijos pueden ver es ver a sus padres ir a la iglesia, pero ser completamente diferentes allá en su casa. Así que la primera cosa, necesitamos serles un buen ejemplo y orar mucho por ellos. Orar, hermanos, dedicar nuestras vidas de oración por ellos, hermanos. Preguntaría esta mañana, ¿cuántas lágrimas nos han costado nuestros hijos? ¿Cuántas lágrimas ha derramado usted en oración por sus hijos? Pidiendo a Dios que los alcance, los toque y se rindan. No llore cuando los vea en problemas. Derrame sus lágrimas para que no se metan en problemas. Para que busquen a Dios. Para que se acerquen a Dios. Eso es lo que tiene que hacer papá. Mantenga su vida de oración. Porque la oración hará el cambio en la vida de cada uno de sus hijos. Un padre de ejemplo, hermanos, no solamente tiene devoción por Dios, y no solamente son hombres de oración, sino que también son hombres que perseveran en la lectura de la Biblia. La Biblia es un libro, hermanos, como dice la Escritura, la palabra de Dios es viva. No es un libro que hay que leerlo una vez y olvidarse de ese libro. Todo buen padre debe de tener su propia Biblia. Una Biblia donde él pueda leer y donde él pueda asimilar la enseñanza de la palabra de Dios, para que a su vez él pueda compartirla con sus hijos. Qué bendición, hermanos, cuando los padres aprenden a que la Biblia sea el guía, el manual de toda su vida. La vida de él como la de su familia. En el libro de Josué, capítulo 1, recordamos aquellas palabras que el Señor le dio a Josué. En el capítulo 1, el versículo número 7, hermanos. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Versos 7 y 8. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Se requiere de esfuerzo y valentía para nosotros poner por obra lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Lo que el predicador nos ha enseñado cada vez que venimos a la iglesia. No te apartes de ella. Mire usted el trabajo, el deber de cada padre. Cada padre que quiere ser un buen ejemplo. No se aparte de ella, de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Qué importante, hermanos, la lectura de la palabra de Dios. Aquí están mis hijos que no me dejan mentir. Pero cuántas veces, no solo aquí en el púlpito, pero cuántas veces en casa, andando por el camino. Esta semana andábamos, Josué y yo, viajamos para McAllen, él y yo iba con él en su carro. Aquí está Josué. Y durante el camino iba oyendo al predicador. Soy su papá, pero también soy su pastor. Me iba escuchando. Va papá a un lado y papá tiene que predicar. Tiene que seguir compartiendo lo que Dios le ha dado a papá. ¿Por qué papá le dice eso a sus hijos? Porque quiere que ellos se queden con el recuerdo. Mi papá nunca dejó de hablarme. Nunca dejó. Siempre mantuvo en su boca la palabra de Dios. Para cualquier cosa sacaba la Biblia luego y mencionaba algún pasaje de la Biblia y daba alguna comparación bíblica. Por eso dice aquí el Señor a Josué que no te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que comiences a prosperar en todas las cosas que emprendieres. Déjeme decirle algo, hermanos. ¿Sabe cuál es la faena más grande que Dios nos dio por realizar? El trabajo más grande que Dios nos dio a los padres por realizar no es la empresa, no es el negocio, no es el trabajo, no es la administración de los bienes. ¿Sabe cuál es la mejor empresa que Dios nos dio por realizar?
el trabajo con nuestra familia, con nuestros hijos. Ese es el principal trabajo. ¿De qué sirve ser grandes empresarios, que hayamos logrado grandes cosas en los negocios, cuando perdimos a nuestros hijos? Unos fracasados con la familia. Yo prefiero fracasar en el negocio, pero no fracasar con mi familia. Necesitamos a nuestra familia a nuestro lado. El día que Cristo venga, hermanos, y venga por su iglesia y nos levante a su presencia, o el día que partamos para irnos con Él a través de la muerte, todo lo que hicimos con el negocio, todo lo que hicimos con el trabajo, aquí se quedará. Lo único que nos podremos llevar va a ser a nuestra familia, a nuestros hijos. Así que trabajemos por lo que realmente vale. Hay que ser de ejemplo para nuestros hijos. ¿Y cómo lo podemos lograr? Quedándonos con la verdad central de la palabra de Dios. No nos apartemos de ella. Mira el versículo 8. El libro de esta ley. No solamente dice el Señor, quiero que mantengas en tu corazón la enseñanza que se te ha dado, pero quiero que tú también en tu casa, en tu hogar, no te olvides del libro. No quiero que llegues a la casa y avientes la Biblia al sofá o en el buró de tu casa y te olvides de ella hasta el próximo domingo. Quiero que en tu casa tú tengas tu Biblia en tu mano. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche. ¿Qué dice? Meditarás en él. ¿Para qué, hermanos? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Necesitamos de mucha meditación en la palabra de Dios para que nosotros comencemos a poner por obra lo que Dios dice. Para que guardes y hagas conforme a todo. No dice algunas cosas que te gusten. Dice todo lo que en él está escrito. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces, cuando logres hacer todo lo que en él está escrito, entonces, ¿qué dice? Harás. No dice que Dios lo hará. No, tú eres el responsable si tus hijos son buenos o son malos. Si tus hijos caminan por el camino de Dios o caminan en el mundo. Tú eres el responsable, no es Dios. Tú eres el que haces que prospere o fracase. Porque entonces harás prosperar tu camino, y tu camino son tu familia, hermanos. Ese es tu camino. Haz que prospere tu camino. No hay mayor bendición para un padre que ver a su hijo con la Biblia en la mano, encaminarse a la casa de Dios, servir a Dios. No hay mayor bendición que eso, hermanos. Uno está bendecido cuando ve a su familia junta. Tenemos tantos hogares, tantas familias desintegradas, tantas familias, hermanos, que cada uno por su lado. Es increíble. En ciudades grandes, hermanos, en ciudades grandes donde hay muchas iglesias, es increíble donde algunas familias supuestas cristianos, donde se supone que son cristianos, es increíble que el papá va a una iglesia, la mamá va para otra y los hijos ganan para otra iglesia. Desintegrados. No hay unidad. Eso es un fracaso. Para mí sería un fracaso que mis hijos fueran a otra iglesia. Que mi esposa dijera, ¿sabes qué? Ya estoy cansada de tus sermones. Me voy a ir a buscar a otro predicador que me predique de otra manera. Y que gane para otra iglesia. Qué predicador tan fracasado. Qué padre tan fracasado. Pero qué bendición es cuando nosotros logramos que papá, mamá y cada uno de los hijos estén en la misma iglesia. Estamos haciendo prosperar nuestro camino. Está prosperando. Ahora no solamente los hijos, también están los nietos. Y luego estarán los bisnietos. Y luego los tataranietos. Está prosperando el camino. ¿Y quién hace que prospere el camino, hermanos? ¿Dios? No.
Aquí el versículo dice que nosotros somos responsables para que nuestro camino prospere, para que nuestros hijos prosperen. No le echemos la culpa a Dios si nuestros hijos no quieren nada con Él. Si nuestros hijos no quieren nada con Dios es por culpa nuestra, los padres. Hemos fracasado como padres. Y noten lo que dice al final del texto. Dice ahí, entonces harás prosperar tu camino y todo. Noten, hermanos, todo ¿qué dice? ¿Todo qué? Te saldrá bien. A ti te va a salir bien. Los buenos consejos que des, las buenas ilustraciones que presentes, la información que suministres, todo te saldrá bien. Incluyendo, hermanos, oigan, fíjense, hermanos, nos encanta oír acerca de la prosperidad económica, material, y yo creo que es la que aspira a todo mundo. Y en muchas de las iglesias hoy en día están aferrados a la prosperidad material, a tener buen carro, tener buena casa y cada vez tener mejores cosas, mejor trabajo, mejor negocio. Esa es la prosperidad que mucha gente aspira. Y se les ha olvidado la más importante, la prosperidad espiritual. Una vida próspera espiritualmente es aquella que hace que las rodillas se doblen y caigan a los pies de Cristo. Que hace que las manos aquellas tomen su Biblia y la abran para alimentarse. Es aquella que los pies lo encaminen rumbo a la casa de Dios. Es aquella, hermanos, donde su alma, espíritu y cuerpo se mantengan en servicio a Dios, buscando qué más hacer para el Señor. Eso es una vida próspera. Entonces, un padre de ejemplo tiene devoción por Dios. Son hombres de oración. Los padres de ejemplo también son personas, hombres que perseveran en la lectura de la palabra de Dios. Pero también, y por último, hermanos, los padres de ejemplo son aquellos que viven en santidad. Los padres de ejemplo son los que viven en santidad. Quiero darles un pequeño ejemplo en el capítulo número 4 del segundo libro de los Reyes. Segundo de Reyes, por favor. Capítulo 4, aquí hay una pequeña historia que quiero compartir. En realidad no es tan pequeña, es una grande historia. El capítulo 4, versículo número 9, hasta el versículo 10. Dice, y ella dijo a su marido, déjenme leerles el 8, por favor, para entender un poquito más. Dice, y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer principal, una mujer importante, la cual le constriñó a que comiese del pan. Ella le insistió para que llegara a comer con ellos, ahí de comer del pan que ella preparaba. Y cuando por ahí pasaba, veníase a su casa a comer del pan. Es decir que parece ser que Eliseo, el profeta, en sus viajes que hacía tenía que pasar por ese lugar. Y dentro de todas las personas que habitaban en aquel lugar, había una persona que se interesó en alimentar al siervo de Dios, en darle de comer. Cuando leo esta historia, esta pequeña historia, hermanos, aquí, esta porción, siempre me recuerdo de una hermana que cuando de repente sonaba mi teléfono y me hablaba y me decía, pastor, anda por aquí cerca. Pues no, pero algo se ofrece, es que tengo un cafecito por aquí, nada más para que venga a tomarse un café, tengo un panecito. Y cuando le dicen al pastor, tengo un cafecito con un panecito, le tuercen el brazo. Y no le quedaba al pastor más que ir a la casa de la hermana. Ustedes saben de quién estoy hablando. Qué bendición. Siempre me recuerdo de esa. En esta historia me recuerdo de nuestra hermana. Qué bendición. Y dice la Biblia, hermanos, el versículo 9. Y ella le dijo a su marido, ya que él acostumbraba a pasar por ahí y comía del pan cada vez que pasaba de viaje. La señora esta, la mujer esta, le dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, noten la palabra siempre, quiere decir que muy seguido pasaba por ahí. Este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios santo. La mujer catalogó al siervo de Dios
como un hombre santo. Y no lo expresó el primer día que lo vio. Ella tardó hasta conocerlo. Después de muchas veces que pasó el profeta por su casa y se sentó a comer pan con ellos, después de eso ella entendió y comprendió y conoció al hombre. Y ella entendió que ese hombre que llegaba a la casa de ella y de su marido no era un hombre como todos los hombres. Era un hombre diferente. Ella entendió que ese hombre que llegaba por ahí era un hombre santo de Dios. Un hombre, ¿cómo, hermanos? Santo de Dios. ¿Cómo debe ser cada hombre, hermanos? Cada padre. Un hombre santo de Dios. Mi pregunta es, ¿cómo ella se dio cuenta? ¿Qué fue lo que ella empleó para darse cuenta que este hombre era un hombre santo de Dios? Las mujeres saben cuando un hombre las mira con lascivia. Las mujeres se dan cuenta cuando un hombre las persigue con la vista. Y ella se dio cuenta que este que estaba frente a ella, que venía a su casa, no era un hombre con lascivia, sino que era un hombre santo de Dios, que la miraba con respeto. Como dice Pablo a Timoteo, a las mujeres ancianas de tu iglesia, trátalas como si fueran tu propia madre. Y a las más jóvenes, trátalas como si fueran tu propia hermana. Con ese respeto. Pero tenemos muchos problemas en el día de hoy. Muchos problemas. Hay mucho divorcio. Y los divorcios vienen a causa de la lascivia del corazón del hombre. De que no está dispuesto a tener una vida santa. De que va detrás de cualquier falda que se mueva. Y hay graves consecuencias. Por eso vienen los divorcios. Por eso viene el abandono de los hijos. Por causa de los padres que no quieren ser santos de Dios. Un hombre, para que sea un gran ejemplo. Mire, déjeme meter esto ahí como nada más como una pequeña introducción. Pero cuando uno va al cementerio, hermanos, ustedes han ido al cementerio algunas veces, me imagino. Cuando uno va al cementerio, de repente uno tiene tiempo de ir mirando las lápidas de las tumbas y leyendo las inscripciones que han puesto en la lápida. Cuando yo veo eso ahí, me doy cuenta de que hay muchas mentiras escritas ahí. Porque en la lápida dicen muchas cosas que el que está enterrado no fue en la vida. Fue un buen hombre, fue un buen padre, lejos de serlo, pero eso fue lo que le escribieron ahí. ¿Qué queremos que pongan en nuestra lápida, papás? Que nuestros hijos escriban en nuestra lápida. Fue un buen padre, fue un gran hombre, un hombre que respetó a mi madre, que jamás le fue infiel, que no tuvo ojos para otra mujer más que para mi madre. ¿Qué será lo que escribirá a nuestros hijos? Depende de lo que nosotros dejamos aquí en la tierra. La mujer convenció a su esposo, no solo, hermanos, de traerlo a que viniera a comer pan con ellos, sino de algo más. Mira lo que dice el texto, hermanos. Estamos aquí todavía. El versículo 10. Yo te ruego que hagas, y quiero que noten algo aquí. Esta mujer estaba tan convencida que el hombre que pasaba por ahí era un hombre santo de Dios, que le pidió a su esposo, si hay alguien, hermanos, que se molesta cuando un hombre mira con lascivia a una mujer, es su esposo. Para que un hombre le haga un cuarto, una habitación, como vamos a leer enseguida, a otro hombre, para que se quede en su casa, es porque también está convencido de que ese hombre es un hombre santo de Dios. Dice la mujer: te ruego que hagas una pequeña recámara de paredes y pongamos en ella, tú haces la recámara y yo la adorno. Es lo que está diciendo. Pongamos en ella cama y mesa y silla y candelero. Cuando veo todas las cosas que ella estaba pensando ponerle en la recámara,
me hace pensar de algo muy importante. Primero, necesitaba en ella una cama. ¿Para qué la cama? Para que durmiera él. Una mesa. ¿Para qué? Para que comiera él. Una silla. ¿Para qué? Para que se sentara él. Un candelero. ¿Para qué? Para que leyera su Biblia. Para que pudiese leer y escribir. Era el siervo de Dios. ¿Qué hace un siervo de Dios? ¿Qué hace un hombre de Dios? Hermanos, leer la Biblia, escuchar a Dios, inspirarse con Dios. Hay muchas veces, aquí está mi esposa, muchas veces hablamos ella y yo, y de repente yo le comparto algo que Dios me dio, algo que encontré en la Biblia. No espero que me diga amén, pero yo se lo comparto. De todas formas, porque a veces que me entiende y a veces que no me entiende. Pero qué bendición. ¿Cómo hago para estarle compartiendo todo el tiempo? Y a veces, como decimos, sacamos un as debajo de la manga. ¿De dónde salió? Pues de la palabra de Dios. Porque el hombre de Dios tiene que estar buscando siempre de Dios. Por eso había que ponerle un candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, dijo ella, Él se recoja ahí. Él vaya y duerma ahí. Se sienta como en su casa. Qué bendición, hermanos, cuando tenemos personas que nos consideran. Nosotros los hombres no podemos ir por la vida proclamándonos, somos santos de Dios. No. Así no funciona. Para que una persona se considere un santo de Dios, los que tienen que considerarlo son las personas que lo conocen. Y tienen que conocerlo bien. Porque una vez que uno conoce a las personas, uno dice, Dios mío, y este dice que es el hermano, y este es el que dice que es el que va a la iglesia, es el que dice que es el pastor de la iglesia. Cuando lo llegan a conocer, ¿se acuerdan que les acabo de leer aquí que después de mucho tiempo, después de tiempo que él pasaba por ahí, fue cuando ella decidió que se hiciera un cuartito para él? Después de que ya lo conoció bien, ya que entendió, este sí es un hombre santo de Dios, no anda buscando una oportunidad. Es un hombre santo de Dios que busca servir a Dios. Y es de bendición a nuestra vida. Mira lo que dijo el Señor en el libro de Malaquías, capítulo 2. Vamos a terminar, hermanos. No se preocupen del tiempo hoy, hermanos. Amén. No se preocupen del tiempo, que el tiempo lo tiene Dios en sus manos. Capítulo 2. Busque por favor el versículo 13. Capítulo 2, Malaquías 2, versículo 13 hasta el 16. Mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas. ¿Lágrimas de quién? De las mujeres. Hay mujeres que han llorado, que lo único que han hecho los hombres es hacerlas llorar. Un hombre no debería hacer llorar a su esposa. El hombre no debería ser culpable de las lágrimas de su esposa. Y si la esposa algún día derrama lágrimas por su esposo, que sean de alegría y de felicidad. No de tristeza, ni de dolor, ni de desencanto, de desaliento y de amargura. Dice el Señor, ya los altares están llenos de lágrimas. Las mujeres ahí en el altar derramando sus lágrimas, llorando por el sufrimiento por causa de los esposos. Mira lo que dice el texto, hermanos. Ya está otra vez, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a presente para aceptarlo con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido, ¿qué cosa, hermanos? Desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto.
Muchas mujeres en este momento están sufriendo, hermanos, por la mala cabeza de los hombres con el hombre con quien se casó. Como dije hace un momento, el hombre no debería ser causa de dolor y llanto para su mujer. Dice el versículo: el Señor ha atestiguado, Él es testigo entre ti y tu mujer. Dios sabe cuántas veces le has fallado a tu esposa, cuántas veces la has humillado. Dios lo sabe. ¿Qué más dice, hermanos? Contra la mujer de tu mocedad, la mujer de tu juventud, contra la cual tú has sido desleal. La mujer de tu juventud. Quiero que sepa algo, hermanos y hermanas. Qué interesante es que los hombres tengamos conciencia de esto. Los años no pasan en vano. Y yo creo que, sinceramente, yo creo que la razón por qué Dios permite que uno se enamore en la juventud. Ustedes saben de eso, hermanos, que cuando uno se enamora es cuando uno es joven. El muchacho joven, 22, 23, 25 años. La muchacha, la señorita, jovencita también. Se enamoran el uno del otro y se casan. Por alguna razón Dios permitió que el enamoramiento fuera a esa edad. Que se enamorara uno en esa edad. Donde hay un atractivo. Porque uno se enamora según lo que ve. Después uno ya se enamora de la persona, ya cuando ya la conoce, ya la está tratando y ahora ya se está dando a conocer, se da cuenta quién es la persona y uno se enamora más. Pero Dios dice que en nuestra juventud hubo una señorita, una muchacha que nos dijo que sí quería ser nuestra novia y luego después que sí se quería casar con nosotros. Y nosotros estábamos enamorados de ella, el hombre enamorado de aquella jovencita. Se enamoró de una muchachita. Pero la jovencita a través de los años dejó de ser jovencita. Y se convirtió en una señora, en una mujer adulta. Y siguieron pasando los años y la mujer aquella ahora se convierte en una señora adulta. Ya no es la jovencita aquella. Pero estos hombres que la Biblia menciona, se les olvidó eso. Y andan detrás de una jovencita. Quieren revivir lo que vivieron con su esposa, pero con otra. Y el Señor está diciendo aquí, en este pasaje que acabamos de leer, dice que aquella era la mujer de tu pacto. Cuando te casaste, ¿qué dijiste? Prometo serle fiel en las buenas y en las malas. Y luego terminó diciendo, hasta que la muerte nos separe. Pero luego dijo un hermano en una ocasión, dijo, pero hay algunas que son bien durables, no se quieren morir. No sé por qué dijo eso, pero bueno. Se les olvidó que habían prometido que le iban a ser fiel. No importando si creció en estatura, bueno, en estatura no crece, pero en anchura a lo mejor sí, ¿verdad? Pero no importando lo que pasara con su cuerpo. Además de todo, los hombres necesitamos comprender que el cuerpo de la mujer cambia de figura por una sencilla razón. Porque ella, a través de los años, ha sido madre. Algunas no de 1, ni de 2, algunas hasta de 10 o más. Y luego el hombre anda queriéndola ver como una señorita, como una jovencita, cuando él también se está haciendo viejo. Es otra cosa que también los hombres tenemos que entender, que no solamente la mujer se está haciendo vieja usando esa palabra, no solo ella se está envejeciendo, también él se está envejeciendo. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero cuando yo cumplí 58 años, hasta que yo cumplí 58 años me cayó el 20, como decimos. Fue cuando me di cuenta que ya no soy un jovencito, que soy un hombre viejo, que ya crecí. Necesitamos madurar. Estos hombres a los que el Señor reprende aquí, hermanos, estos hombres se les había olvidado ese principio. Mira, déjeme leerlo el versículo
aquí donde estamos, el versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera. Ella ha estado contigo todos estos años. Mire, nosotros acabamos de completar nuestros 44 años juntos. Ella ha sido mi compañera. 44 años. No es cosa fácil, hermanos. Es deshonesto, es desagradable, es de pocos hombres que después de tantos años el hombre le diga, sabes que ya no te quiero, es porque ya encontré a alguien más. Eso no es de hombres, no es de Dios tampoco, por supuesto. Amén. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, pues ¿qué? ¿No hizo él uno solo, aunque tenía la abundancia del Espíritu? ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. Guardaos pues en vuestros espíritus y en vuestra, dice, y contra la mujer de vuestra mocedad, no seáis desleales. Guárdese, aunque tenga la tentación, guárdese lo que está diciendo. Mantenga la santidad en su vida. No se contamine, no se contagie, no adquiera el pecado, no traiga pecado a su vida y la desgracia a su vida. Amén. No seáis desleales. Al 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece que sea repudiada. Dios nunca estuvo de acuerdo que el hombre repudiara a su mujer, que la abandonara y se divorciara de ella, y cubra la iniquidad con su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis desleales. Mantenga una vida espiritual sana, viva en santidad para que no sea desleal. En Colosenses capítulo 3 versículo 21, hermanos, en el Nuevo Testamento, mire usted acá lo que recomienda el apóstol Pablo. Los hijos están viendo, ellos están viendo los ejemplos de los padres, y lamentablemente cuando vemos un padre que se divorcia de su esposa y tienen hijos, y luego cuando crecen los hijos y se casan, no les es muy difícil también ellos divorciarse, porque lo vieron en la vida de sus padres. Capítulo número 3 versículo 21, Colosenses 3:21, mira lo que dice aquí el apóstol. Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. No los irriten, no los hagan enojar, no les causen, hermanos, que ellos se amarguen la vida. La verdad es que un porcentaje bastante alto, hermanos, un porcentaje bastante alto de los hijos de padres divorciados crecen con problemas psicológicos. Van a sufrir las consecuencias en el futuro. Van a recibir las mismas consecuencias, porque esa es la ley de Dios. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso exactamente cosechará. Nosotros necesitamos cambiar la historia. La maldición se traslada, hermanos. La maldición se cruza a los hijos, y de los hijos a los nietos, y a los bisnietos y tataranietos. Se va la maldición corriendo de uno a otro. Pero eso se puede romper cuando uno viene a Cristo Jesús. Cuando uno le entrega su vida a Cristo, esa maldición se rompe, y nosotros podemos llegar a ser los padres de ejemplo que la Biblia espera de nosotros, hermanos. Los padres de ejemplo, como mencioné, son aquellos que tienen devoción por Dios. No cambian a Dios por ninguna cosa. Son aquellos hombres que mantienen una vida de oración, una muy buena relación con Dios en oración. Son aquellos que perseveran en la lectura de la Biblia, que siguen alimentando su corazón con la palabra de Dios. Son aquellos que siguen fortaleciéndose, hermanos, para poder tener palabra que darle a su familia. Pero también son aquellos que aprenden a vivir en santidad. Son santos en la iglesia, santos en su casa, son santos en su trabajo, son santos en cualquier parte.
la santidad en la vida de ellos. Dijo el escritor de la carta a los Hebreos, allá por el capítulo 12, el verso 14, él ahí mencionó: seguid la paz con todos y la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hace falta santidad en nuestras vidas, hermanos. La santidad sobre todo. Los hermanos, las hermanas, todos, los jóvenes, las señoritas, los niños, todos necesitamos comprender ese principio de la Biblia, esa doctrina de la palabra de Dios, que necesitamos vivir la vida en santidad, ser santos porque Dios es santo. ¿Qué ejemplo le estamos dejando a nuestros hijos, hermanos? ¿Qué es el ejemplo que como padres nosotros estamos dándole a nuestros hijos? ¿Habrá algunas cosas que tendríamos que pedirle perdón a nuestros hijos? ¿Habría algunas cosas que nosotros hicimos equivocadamente? Somos humanos y como humanos fracasamos, fallamos muchas veces, pero es necesario que corrijamos el mal y lleguemos a ser los hombres que Dios quiere que seamos, los hombres de ejemplo, padres ejemplares para las futuras generaciones. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos, hermanos. Busquemos a Dios en esta mañana. Dios está aquí. Dios ha hablado a nuestro corazón. Yo no sé cómo está su vida en este momento con el Señor, pero cual sea, hermanos, necesitamos nosotros arreglar nuestras vidas con nuestro Dios. Si necesitamos usar el altar para hablar con Dios, caminemos al altar y busquemos en esta mañana el rostro del Señor. Padre Dios, damos gracias por este gran privilegio de estar en tu presencia. Reconocemos, Padre, tu palabra, que es la verdad. Reconocemos, Señor, que como hombres hemos fallado en muchas cosas, pero también entendemos, Padre, que la bendición se encuentra cuando nosotros comprendemos que necesitamos de tu ayuda y que te buscamos, Señor. Queremos ser el ejemplo para nuestros hijos, para nuestros nietos, para quienes vienen detrás de nosotros, Señor, para aquellos que nos consideran ejemplos en sus vidas. Padre Santo, ayúdanos a ser los mejores ejemplos para que las generaciones que nos siguen busquen a nuestro Dios y sirvan a nuestro Dios. Señor, que en esta mañana las personas que estamos oyendo, que hemos escuchado tu palabra, miremos muy dentro de nuestros corazones y busquemos, Padre, del acercarnos a ti, buscando tu rostro, Señor, entendiendo que hay muchas cosas que necesitamos enderezar de nuestra vida. Bendice el resto del servicio, sé con todos nosotros. Y gracias, Padre, nuevamente por la oportunidad de escuchar tu palabra. Te pido ahora, Señor, por mis hermanos, los que no pudieron venir, aquellos que están en casa o quizás en su trabajo por cualquier razón. Señor, que tú seas con ellos donde quiera que se encuentren, Señor. Ruego por los padres, por cada uno de ellos, aquellos que no están con nosotros. Tú sé con ellos también, Señor. Ruego también por los que escuchan los mensajes, Señor, a través del video, Padre. Te pido que tú seas con ellos. Dales de tu gracia y tu poder para que ellos lleguen a ser los padres ejemplares para sus hijos. Mi Dios, gracias por todo. Sé con cada uno al terminar, y a ti será toda la honra y toda la gloria. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.